Internet está lleno de misterios que parecían imposibles de resolver. Algunos duraron años, otros se volvieron virales por una sola imagen, y otros incluso hicieron pensar a miles de personas que había algo oculto o peligroso detrás. Pero con el tiempo, todos estos casos terminaron teniendo una explicación. Hoy vamos a ver 4 misterios de Internet que pasaron de ser leyendas a estar completamente resueltos. Los backrooms se han convertido en uno de los fenómenos más virales de los últimos años. Videojuegos, una wiki con cientos de niveles, teorías interminables y hasta una película en camino. Es un universo que creció de forma masiva, pero todo empezó con algo mucho más simple. Un post anónimo en 4chan que decía lo siguiente: si no tienes cuidado y haces noclip fuera de la realidad en las zonas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra vieja y húmeda, el amarillo interminable, el zumbido constante de luces fluorescentes y kilómetros y kilómetros de habitaciones vacías sin salida. Que Dios te salve si escuchas algo cerca, porque seguro que eso ya te escuchó a ti. Ese texto iba acompañado de una imagen. A primera vista solo parece un pasillo vacío y viejo, pero esa imagen fue suficiente para encender la imaginación de internet y dar origen a todo el lore que conocemos hoy. El 12 de mayo de 2019, esa imagen aparece en un hilo de 4chan que pedía fotos inquietantes que simplemente se sintieran extrañas. De ahí nace la idea de los backrooms. Poco después, la historia se vuelve a publicar, pero esta vez unida a esa imagen, y es ahí donde todo explota. Sin embargo, la imagen no era nueva, ya había sido publicada un año antes, el 8 de abril de 2018, también en 4chan, como una simple foto creepy sin contexto, y durante mucho tiempo esa fue la versión más antigua encontrada. Incluso el nombre del archivo parecía dar una pista, podría ser un timestamp de Unix, un tipo de código que representa una fecha. En este caso apuntaría al 15 de julio de 2012. Eso llevó a muchos a pensar que la imagen era aún más antigua y que venía de un post perdido de ese año. Pero debido a cómo funciona 4chan, con hilos que se eliminan constantemente y archivos incompletos, encontrar ese origen era casi imposible. Y como pasa en muchos misterios de internet, empezaron a aparecer pistas falsas. La imagen fue subida al sitio de Collins Cold Storage, una empresa real de almacenamiento en frío, lo que hizo creer a muchos que ese era su origen. También se relacionó con la foto de un estacionamiento abandonado, tomada por un fotógrafo, el cual desmintió cualquier conexión. Incluso hubo modelos en 3D colocados en coordenadas de Google Earth que resultaron ser parte de un RG. Durante años nadie pudo encontrar la fuente real, hasta que el 29 de mayo de 2024 finalmente aparece la respuesta. La imagen original fue encontrada en la Wayback Machine, en un anuncio de 2003 que promocionaba la construcción de una pista interior para autos RC, del equipo Hobbytown USA Racing Team en Wisconsin. Era una página que mostraba el progreso de la renovación de un edificio y entre esas fotos estaba la imagen, la misma que años después terminaría en 4chan, la misma que daría origen a uno de los mitos más grandes de internet. Y si te interesan estos misterios de internet y casos extraños, suscríbete al canal porque aquí seguimos investigando historias que parecen irreales pero tienen una explicación. En 2012, un pequeño juego de terror japonés empezó a generar una de las teorías más inquietantes de internet, no por su historia ni por sus sustos, sino por una imagen, una que aparecía de forma inesperada y que muchos juraban no olvidar. El juego se llama Utajo no Tatari, que en español podría traducirse como La Maldición de Utajo. Es un RPG Maker creado por un desarrollador indie japonés y lanzado en julio de 2012 en un sitio de juegos gratuitos. A simple vista parece otro juego más del género, una historia de personajes malditos por una entidad vengativa con una atmósfera pesada, silencios incómodos y jumpscare. Pero hay un momento que lo cambia todo. El juego está dividido en dos partes, y es en la segunda donde ocurre el evento que lo volvió famoso. Durante una escena dentro de un hotel embrujado, algunos jugadores reportaron algo extraño. La pantalla se congelaba de repente y en lugar del juego apareció una imagen completamente distinta. No era pixel art, no era parte del estilo del juego, era una fotografía real. Mostraba el rostro de una mujer. La imagen duraba apenas unos segundos, pero era suficiente para dejar a cualquiera perturbado. La comunidad la llamó Yabai Image, que se puede traducir como imagen peligrosa, y a partir de ahí comenzó el misterio. Muchos empezaron a teorizar que se trataba de una foto real de un cadáver. Otros creían que alguien había hackeado el juego y había insertado la imagen. El problema es que nadie sabía de dónde venía. Intentaron contactar al desarrollador, pero no respondía. Usaron herramientas de búsqueda inversa como TinEye, pero no encontraban coincidencias. Revisaron los archivos del juego, esperando encontrar una pista, y fue ahí cuando descubrieron algo clave. No era un error ni un glitch, la imagen estaba programada dentro del juego. Era un evento real intencional. Un easter egg. Eso solo hizo que todo fuera aún más inquietante, porque si alguien la había puesto ahí a propósito,
de dónde la habían sacado. El misterio continuó durante años. Foros, teorías, análisis, nada llevaba a una respuesta clara. La imagen seguía sin origen, hasta que más de una década después, finalmente aparece una pista real. En mayo de 2025, la imagen vuelve a circular en Reddit, en un hilo donde alguien pregunta directamente de dónde proviene. Esta vez, la diferencia fue que alguien logró encontrar una coincidencia exacta. La imagen no era real, venía de una película. Un usuario identificó el origen en Next Her Extensions, una película de terror japonesa que gira en torno a un cabello maldito que revive a una mujer decapitada, utilizando extensiones para poseer cuerpos y provocar escenas extremadamente violentas. Al comparar ambos, todo encajaba, misma pose, misma iluminación, mismo ángulo. La Yabai Image no era un cadáver real, ni un hackeo ni algo paranormal, era simplemente un frame sacado del tráiler de una película. En enero de 2020, un usuario de Reddit llamado Tonsa publicó algo que en ese momento parecía completamente normal. Tenía unas cortinas con un diseño peculiar, ilustraciones estilo pop art de varias celebridades, nada fuera de lo común, hasta que alguien empezó a mirar con más atención, porque había un rostro que nadie podía identificar. En uno de sus posts en su Reddit de Lost, Tonsa preguntaba directamente quiénes eran esas celebridades. Comentaba que tenía sus cortinas desde hacía más de 10 años, probablemente desde 2008, y que las había comprado en una tienda local de Finlandia llamada Antilla. Incluso compartió un álbum con fotos del diseño y pidió ayuda para encontrar las imágenes originales, en las que se basaban las ilustraciones. La comunidad respondió rápido. Poco a poco, comparando rasgos, poses y fotografías reales, lograron identificar a 7 de las 8 celebridades, pero una quedó afuera. La comunidad empezó a llamarla Celebrity Number 6, y ahí fue cuando lo que parecía una simple duda se convirtió en un misterio de internet. Durante años, miles de personas intentaron descubrir quién era. Se analizaron proporciones faciales, peinados, ángulos, iluminación, se comparó con actores, modelos, cantantes, nada encajaba del todo. Incluso el género de la persona se volvió tema de debate. Una encuesta mostró que la mayoría pensaba que era mujer, mientras que otros aseguraban que podía ser un hombre. No había consenso. Mientras tanto, aparecieron más pistas. Se encontraron versiones de la misma tela en otros colores vendidos en eBay. Aunque los vendedores nunca respondieron preguntas sobre su origen, investigando más a fondo, algunos usuarios lograron vincular el diseño con una empresa llamada Latkit MRAS en la República Checa. Encontraron incluso el número original del producto que coincida con antiguos registros de la compañía, pero aún con todo eso, la identidad de Celebrity Number 6 seguía sin resolverse, hasta que alguien decidió cambiar el enfoque. El usuario Stefan Morse tomó una imagen de la tela y la retocó, eliminando imperfecciones y reconstruyendo el rostro para que se pareciera más a una fotografía real. Ese pequeño cambio fue clave. Al pasar la imagen por un motor de reconocimiento facial llamado Pin Eyes, apareció una coincidencia que nunca antes se había considerado. El nombre era Leticia Sarda. A partir de ahí, la investigación dio un giro definitivo. Otro usuario, Indigo Room, siguió la pista hasta encontrar al fotógrafo Leandre Scorcel, quien había trabajado con Sarda en su etapa como modelo. Tras contactarlo, Scorcel confirmó algo crucial: él había tomado la fotografía original. Incluso envió una captura de pantalla como prueba. Según explicó, la imagen había sido utilizada sin su permiso en la tela, pero faltaba una última confirmación. Indigo Room decidió contactar directamente a Leticia Sarda. Ella revisó su archivo personal, encontró la fotografía en un libro de moda y la compartió. Era la misma imagen, misma pose, mismo ángulo y misma expresión. El misterio había terminado. Días después, en septiembre de 2024, Sarda declaró en una entrevista que no tenía idea de que una de sus fotos había sido objeto de una búsqueda tan grande durante años. Y con eso todo encajó. La imagen provenía de una sesión realizada por Scorcel para la revista española Woman número 162. No había conspiración ni secreto oculto, solo una fotografía reutilizada sin contexto que terminó convirtiéndose en uno de los misterios más sucesivos de internet. El año pasado, varias imágenes de Google Maps vistas desde satélite empezaron a volverse virales. Usuarios explorando una zona industrial en Los Ángeles encontraron algo que a simple vista parecía una señal de auxilio. Sobre el terreno, formadas con troncos y objetos, se podían leer palabras como Help, Traffic, LAPD y Federal, y eso fue suficiente para que internet hiciera lo suyo. En cuestión de horas comenzaron a surgir teorías. Muchas personas creían que esos mensajes eran una señal real de peligro. Algunos hablaban de una posible red de tráfico operando en la zona. Otros aseguraban que había algo mucho más grande detrás, algo oculto que nadie quería que se descubriera. El misterio explotó en X, donde miles de usuarios compartían capturas, analizaban el terreno y construían teorías cada vez más elaboradas. Algunos afirmaban que debajo de ese lugar existía una red secreta de túneles, un sistema oculto que conectaba distintos puntos de la ciudad y que se utilizaba para actividades ilegales. Todo parecía encajar con una narrativa inquietante, pero había un problema:
nada de eso era real. Mientras las teorías crecían, el Departamento de Policía de Los Ángeles decidió intervenir y aclarar la situación. Según las autoridades, el origen de esos mensajes no tenía nada que ver con conspiraciones ni redes criminales. Todo se reducía a una sola persona, un hombre llamado José. Según el reporte oficial, llevaba varios años viviendo en esa zona. Durante ese tiempo había estado moviendo objetos y troncos para formar palabras en el suelo, no como una señal de emergencia, sino como una forma de expresión social. Las autoridades confirmaron que ya habían tenido contacto con él en múltiples ocasiones y que incluso le habían ofrecido ayuda. Él siempre la rechazó. Además, otro detalle cambió completamente la apreciación del caso. Las imágenes que se hicieron virales no eran recientes, eran capturas de 2023 que simplemente habían vuelto a circular, dando la impresión de que se trataba de algo nuevo. Al final, lo que parecía una señal desesperada no lo era. No había red secreta, no había tráfico humano y no había conspiración. Solo una persona y una historia completamente sacada de contexto. Al final, todos estos misterios tienen algo en común. No eran imposibles de resolver, solo estaban incompletos. Bastó una imagen fuera de contexto, un detalle mal interpretado o una historia que creció más de lo que debía, para que Internet construyera algo mucho más grande de lo que realmente era. Y eso es lo más interesante de todo. No solo cómo se crean estos misterios, sino lo fácil que es creer en ellos cuando no tenemos toda la información. Porque a veces lo que parece lo más inquietante termina siendo lo más simple. Yo soy Franco y nos vemos en el siguiente misterio.